La emergencia de una disciplina. Gestión cultural. Quizá estés pensando en qué carrera elegir o quizá ya estés estudiando en alguna universidad. Poco sabemos de cómo se construye una disciplina y cuánto tiempo lleva ese proceso. La gestión cultural nos ayudará a conocer cómo surge una disciplina y cómo delimita su campo de acción. Y también cómo desarrolla conocimiento. Las disciplinas en general comparten los mismos fundamentos. No obstante, cada una se especializa en distintos aspectos de la realidad. Gestión cultural, una profesión y una disciplina. Está directamente involucrada con la acción cultural. Tiene que ver con el individuo y las colectividades, es decir, con los grupos, con lo cultural y con las significaciones simbólicas de las sociedades, ya que en esa mezcla de elementos surge la acción cultural. En comparación con otras disciplinas, la gestión cultural, desde la mirada científica, es joven. A la vez, está en el grupo de disciplinas emergentes. La gestión cultural observa los procesos culturales y sus manifestaciones. Detecta necesidades culturales. Investiga y aplica métodos de intervención para el mejor desarrollo de los procesos y las acciones culturales. Administra o gestiona recursos económicos, políticos, sociales y culturales. Y como cualquier otro campo del conocimiento, investiga sobre sí misma. Esta disciplina surgió en consecuencia de los cambios económicos, políticos y sociales de finales del siglo pasado. Se orientó la mirada al desarrollo social. Es así como se conectó la actividad cultural en sus diversas dimensiones, ya que ésta promueve el desarrollo social. Así que poco a poco, las universidades comenzaron a generar programas de estudio para realizar esta actividad de manera profesional. Con ello, también surgió la necesidad de incursionar en la investigación sobre los intereses y necesidades de la disciplina. De manera que tenemos que la gestión cultural se enfoca en la actividad humana desde la perspectiva cultural y por lo tanto se enmarca en las ciencias sociales. Lo siguiente nos permitirá conocer y entender mejor qué son las ciencias sociales. Como especie, siempre hemos querido entender el mundo. No importa si lo que buscamos descubrir está muy lejos o es demasiado pequeño. Gracias a nuestra curiosidad, los seres humanos hemos logrado ver más allá de nuestros sentidos. Pero hay un misterio que está demasiado cerca como para renunciar a comprenderlo. Nosotros mismos. Desde que comenzamos a vivir en comunidad, creamos lenguaje, imaginamos mundos, transmitimos historias por generaciones, reflexionamos sobre nuestra existencia y establecimos modos de organizarnos. Pero con el correr de los siglos, las comunidades se fueron complejizando y para entenderlas se hizo necesario analizarlas de manera metódica, tal como se estudia una célula o una estrella distante. Nacen así las ciencias sociales. ¿Y qué son las ciencias sociales? Bueno, se trata de un conjunto de disciplinas que aplican métodos científicos para estudiar a los seres humanos y su vida en comunidad.
Gracias a ellas, podemos entender, por ejemplo, nuestras conductas y emociones, cómo eran nuestros antepasados o cuál es la mejor manera de organizar nuestras ciudades. Nos permiten también comprender la raíz de los conflictos humanos, descubrir pautas de comportamiento y perfeccionar nuestros sistemas políticos y económicos. ¡Perfecto! ¿Y cuáles son las disciplinas de las ciencias sociales? Las disciplinas son muy diversas y se relacionan entre sí. Una de las muchas maneras de agruparlas es en 3 grandes ramas. Aquellas que estudian la interacción social, que son los modos que tienen las personas para relacionarse entre ellas, con sus instituciones y su entorno. Aquí encontramos, por ejemplo, a la sociología, derecho, economía, ciencias políticas y geografía. Luego, están las disciplinas que estudian el sistema cognitivo, es decir, cómo los humanos conocemos e interiorizamos el mundo que nos rodea. Aquí están la psicología, lingüística y ciencias de la educación. Por último, están las que estudian la evolución de las sociedades, aquellas que indagan en el pasado de la humanidad, sus costumbres, modos de organización y ritos, como antropología, historia, demografía y arqueología. ¡Ya! ¡Estoy listo para salir a investigar a la sociedad! ¿Servirá este viejo estetoscopio? No precisamente. Las y los cientistas sociales utilizan sofisticados instrumentos de análisis en sus investigaciones. Para recolectar información, usan herramientas aparentemente sencillas, como entrevistas, grabaciones en video, encuestas o revisión de documentos. Pero no cualquiera puede leer estos datos, organizarlos y transformarlos en algo útil para entender el mundo. Existen 2 formas que, a grandes rasgos, utilizan las ciencias sociales para procesar la información. Por un lado, está lo que se conoce como métodos cuantitativos. Como lo dice su nombre, se trata de transformar en números las palabras y situaciones que recolectan, y a través de fórmulas matemáticas complejas, encontrar patrones que permitan describir o explicar fenómenos sociales. Por otro lado, están los llamados métodos cualitativos, los cuales fragmentan lo observado en unidades que pueden ser palabras, frases o imágenes, y luego le asignan conceptos claves que se comparan y relacionan entre sí. Este enfoque no busca medir lo que la gente dice o hace, sino interpretar su sentido más profundo. Como puedes ver, las ciencias sociales abarcan un amplio espectro de disciplinas, enfoques y técnicas que nos permiten entender nuestro comportamiento, conocer las causas de nuestros conflictos y proyectar posibles soluciones a aquellos problemas que nosotros mismos hemos ido produciendo. ¡Buenísimo! ¿Y dónde están esas investigaciones? Lamentablemente, estos estudios han permanecido demasiado tiempo dentro de círculos exclusivamente académicos. Es tiempo de cambiar esta realidad. Debemos fomentar que las y los cientistas sociales compartan sus investigaciones y que todos y todas nos apropiemos de este valioso conocimiento para transformarnos en una sociedad de mente abierta y pensamiento crítico y constructivo. Es hora de que abramos la academia. Como se puede concluir después de tener un amplio panorama de lo que abarca las ciencias sociales, la actividad de la gestión cultural está vinculada a las formas de organización social y a las formas de organización de lo cultural en los diversos ámbitos de la actividad humana. Por lo tanto, la gestión cultural está en vías de posicionarse como una rama más del árbol de las ciencias sociales. La gestión cultural está en proceso de consolidarse como disciplina. Se trata de caminos un poco largos, toman décadas. Hablar de una disciplina es hablar de algo que ya se ha constituido, es decir, de un resultado. ¿Qué hay detrás de una disciplina? Una disciplina es uno de los elementos fundamentales de un campo disciplinar. Es el vehículo en que la ciencia se materializa. Ahí reposa. Es una forma de ver y estudiar un fragmento de la realidad del extenso mundo que nos rodea. Por otra parte, un campo disciplinar es el resultado de la unión de 3 subcampos. El primero
es el subcampo científico, el cual consiste en la producción de conocimiento teórico y aplicado, la construcción de objetos de estudio y metodologías teóricas. El segundo es el subcampo educativo. Este se encarga de las prácticas de reproducción del conocimiento y de la enseñanza universitaria. El tercero es el subcampo profesional, el cual se vincula a la aplicación del conocimiento y del mercado de trabajo. El conocimiento tiende a ser dinámico, se mueve de acuerdo a las necesidades de cada época. Lo hace por el trabajo que cada disciplina realiza, pero también por las colaboraciones o por el intercambio con otras disciplinas. Estos encuentros disciplinares y las necesidades que cada época demanda pueden provocar el surgimiento de otras, las cuales pueden llegar a ser disciplinas independientes. Así surgen diferentes generaciones de conocimiento. Partimos de disciplinas formales. Luego surgen disciplinas de segunda generación y posiblemente nacen disciplinas de tercera generación. Como ejemplo tenemos la psicología. Esta disciplina inicialmente se separó de la filosofía para lograr un posicionamiento independiente. Más tarde emergió la psicología cognitiva y de manera más reciente surgió la inteligencia artificial. La psicología interactúa con la educación, la medicina y la ciencia computacional, entre otras disciplinas. Es así como a través del tiempo la psicología ha desarrollado diversas ramas y disciplinas independientes. Lo mismo puede suceder en cualquier otro campo disciplinar. La gestión cultural como disciplina y como campo disciplinar. La gestión cultural es una disciplina que se desarrolla a partir del conocimiento que nace de su práctica y de la investigación que produce. Por otra parte, obtiene contribuciones de otras disciplinas que pueden provenir de una primera o una segunda generación del conocimiento. Por ejemplo, interactúa con la sociología, la administración, la educación, la historia y todas las disciplinas artísticas, entre otras tantas más. Es posible que se esté dando origen a una disciplina de tercera generación. Cada disciplina elige determinados objetos de estudio que pertenecen a la visión del mundo sobre el que opera. Es decir, producir conocimiento en torno a los intereses y compromisos de una parte de la realidad que la disciplina considera como su campo de acción. Por ejemplo, algunos de los objetos de estudio de la gestión cultural en este momento se dirigen a conocer cómo valoran los habitantes de determinado lugar su patrimonio cultural, cómo ejerce su derecho a la cultura la población de personas con discapacidad, cómo se vincula el medio ambiente y la cultura, cómo es la matriz disciplinar de la propia gestión cultural. Su campo de acción se demarca a partir de ciertas palabras, ¿sí?, por ciertos conceptos que se convierten en la base de su desempeño y estudio. Esto se llama marco conceptual y contribuye a la delimitación de la disciplina. Esas palabras pueden ser creadas, prestadas de otras disciplinas, y en algunas ocasiones los préstamos se redefinen. A veces, el sentido de una palabra básica es el mismo para varias disciplinas.
Cada disciplina cuenta con conceptos organizadores, cuya función es delimitar su campo de acción. En este momento, se investiga sobre el marco conceptual de la gestión cultural. En tanto, el conocimiento que produce la gestión cultural se dirige a conocer más sobre la disciplina, desarrollar mejores métodos de acción y crear mejores formas de intervención para promover el desarrollo social y cultural. Valores que identifican a la disciplina. Es importante considerar que detrás del conocimiento de la gestión cultural hay personas que la estudian y la ejercen. De manera que ellos comparten valores con respecto a los siguientes aspectos. El sentido de la disciplina. La vigilancia sobre la generación del conocimiento. La ética que identifica a la gestión cultural. Lo anterior nos sirve para concluir que los componentes formales de una disciplina son objetos de estudio, es decir, sobre qué investigar. Modelos para investigar, esto se refiere a la forma de conocer. Modelos de aplicación, esto tiene que ver con la forma de hacer. Valores ontológicos, es decir, el ser de la disciplina. Actualmente se está investigando para conocer cómo los componentes formales de la gestión cultural dan evidencia de la evolución de la disciplina, ya que la producción investigativa aún es joven. Este tipo de estudio se hace con el apoyo de la epistemología, el estudio y descripción del conocimiento. Se pretende conocer cuál es la configuración disciplinar actual de acuerdo con el trabajo publicado por investigadores de 3 universidades latinoamericanas. Los resultados serán divulgados muy pronto. Toda disciplina investiga sobre sí misma. Toda disciplina se apoya en otras. Es parte del progreso del conocimiento. El conocimiento es resultado, pero también es proceso. La gestión cultural es joven, pero se desarrolla dentro de los 3 subcampos antes mencionados y con la siguiente estructura vista desde la perspectiva epistemológica. La disciplina emergente de la gestión cultural actualmente puede caracterizarse como sigue. Genera investigación, cuenta con licenciaturas, maestrías y ya incluye doctorados, produce profesionales y su labor es dentro de las ciencias sociales. Por otra parte, sus componentes formales comprenden lo siguiente: un marco conceptual, el desarrollo de ciertos objetos de estudio, el empleo de métodos de investigación específicos y el uso de métodos de intervención específicos también para el beneficio de la sociedad en términos de desarrollo social y cultural. Es posible el estudio de la constitución de la disciplina por medio de la epistemología, ya que ésta ayuda a comprender cómo surgen y cómo se desarrollan nuevos campos de conocimiento. Además, la epistemología contribuye a comprender la evolución de una disciplina porque analiza la validez del conocimiento, qué tipo de métodos se emplean para su estudio y su práctica, y cómo son las interpretaciones de esos nuevos saberes. La epistemología permite explicar la configuración de una disciplina. Asimismo,
Otro apoyo científico para el estudio de una disciplina es la sociohistoria, ya que el conocimiento siempre está relacionado con el punto en el tiempo en que emerge, ya que refleja cómo piensan y cómo actúan las personas en determinado momento histórico. Hasta este momento ha sido posible conocer el campo disciplinar de la gestión cultural desde sus bases, un poco de su evolución, su labor en la sociedad y su aportación en el conocimiento. Quizá hayas hecho comparaciones con otras disciplinas con las que estés familiarizado, ya que los campos del saber se fundamentan sobre bases similares. La siguiente explicación de la cultura te permitirá considerar si es necesario que exista una disciplina que contribuya al desarrollo cultural y social. Como introducción, respondemos la interrogante que es cultura. Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación tras generación. Importancias del lenguaje como elemento cultural. En la sociedad, la cultura influye en nuestros hábitos, valores, creencias, costumbres, emociones, ideas, hasta en la forma que vestimos o comemos. Y todo esto de forma inconsciente se asimila por el hecho de vivir en una sociedad determinada, la cual tiene como relación el lenguaje, ya que la cultura no existiese sin este, puesto a que es un sistema de comunicación que implica la relación del hombre y lo demás, y a través de él se manifiesta su cultura. Creencias. Las creencias se forman a partir de ideas que confirmamos o creemos confirmar a través de nuestras experiencias personales. Cuando una creencia se instala en nosotros de forma sólida y consistente, nuestra mente elimina o tiene en cuenta las experiencias que no casan con ella. Las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta. Es bien sabido que si alguien realmente cree que lo puede hacer, lo hará. Y si cree que es imposible hacerlo, ningún esfuerzo, por grande que esté, será logrado. Normas y sanciones. Las normas sociales son reglas que la mayoría de las personas llevan a cabo todos los días, sin pensar en ellas. Usan ropa, llegar a tiempo, dormir en una cama y comer con una cuchara o un tenedor. Son normas sociales. Las sanciones ayudan a reforzar sistemas de valores de sociedad. Mantienen las creencias comunes sobre lo que es correcto e incorrecto. Las sanciones pueden ser positivas, negativas, físicas o psicológicas, formales e informales. En sociedad compleja, los valores sociales frecuentemente se convierten en leyes. Valores son ideas abstractas internalizados en un miembro de la sociedad sobre lo que es deseable, correcto, bueno y que casi todos los miembros aceptan. Los valores son ampliamente compartidos, más bien los valores establecen el tono general para la vida cultural y social. Los valores se reflejan en un grupo de sociedad o una empresa de acuerdo a cómo se expresen o sus buenos hábitos culturales en una misma sociedad determinada. Tampoco deben confundirse con los valores religiosos y morales. Estos forman parte de los culturales que son más extensos. Por ejemplo, de valores culturales podríamos decir la verdad, que es un valor universalmente tenido por la sociedad humana como principio de negociación entre los individuos. Símbolos. Los símbolos son acciones o creaciones humanas que representan algo distinto de sí mismos. Es cualquier cosa que contiene un significado especial reconocido por aquellas personas que comparten una cultura. Los elementos simbólicos constituyen creencias, religiones, valores, normas y sanciones, arte, lenguaje, tecnología y ciencia.
La representación de ideas abstractas mediante símbolos ha existido desde hace muchos siglos. Por ejemplo, el antiguo Egipto tenía como símbolo fundamental de su cultura su escritura jeroglífica. Otro ejemplo son en las culturas prehispánicas. Los mayas, aztecas e incas compartían en su cultura el símbolo de la representación de los fenómenos naturales en dioses que adoraban. Otro ejemplo, en nuestra cultura manteña, del símbolo más notable es la silla de piedra en forma de U. En conclusión, podemos decir que los elementos culturales son todas las partes que componen la cultura de un pueblo, país o etnia, los cuales le dan forma, cohesión e identidad a las sociedades y permitir su clara identificación y diferenciación con los demás, y los cuales son transmitidos de generación en generación. Estos incluyen costumbres, rituales y creencias, así como también vestimenta, comidas y otros. Es importante destacar que los elementos culturales no son estáticos, y esto es debido al avance de la tecnología y a la transculturización, que ha permitido que las diversas culturas puedan tener contacto entre sí, compartiendo e intercambiando elementos que pueden ir modificando lentamente ciertos aspectos culturales propios. Así que eventualmente, la cultura de un pueblo ya no termina siendo netamente de ese pueblo, sino una combinación de las demás culturas con las que ha tenido contacto. Eso fue todo, gracias.